Buenas tardes, jóvenes. Me confirman, por favor, si me escuchan. Sí, se le escucha. Gracias. Bueno, muchachos, vamos a ver el tema de implicaciones y problemas sociales y éticos. Al igual que ergonomía, que es un tema importante para nosotros, a pesar de que podríamos decir de que tiene que ver con ingeniería en sistemas. Pues de igual manera, muchachos, y aparte de implicaciones de problemas sociales y éticos, son puntos que son importantes que los toquemos. Primero que todo, vemos que existen lo que son las amenazas a la privacidad planteadas por las grandes bases de datos y las redes. Y allí hay unas preguntas que son importantes que nos hagamos. Por ejemplo, ¿quién es el propietario de ella misma? ¿Es correcto que las empresas o organizaciones recopilen información para compartirlas o hacerlas públicas? ¿Tiene usted el derecho de comprobar la veracidad de esos datos y cambiarlos en caso de que sean erróneos? ¿Deben las leyes proteger el derecho a la privacidad individual de los datos recopilados de forma indebida por las empresas o gobiernos? En esta parte, muchachos, de las amenazas a la privacidad, pues ya vimos nosotros el tema propiamente de Internet y de la importancia, obviamente, que tiene Internet en nuestras vidas hoy en día. Y planteábamos que realmente en esta época en la que vivimos, realmente si nos preguntamos si podríamos vivir sin Internet, pues yo creo que sería bastante complejo. Así como estamos acostumbrados a que todo lo queremos para ayer, definitivamente pues sería un tema de mucho debate. Pero también habíamos dicho de que no solamente podemos ver la parte buena, que son muchísimas, y definitivamente podríamos decir que hasta cierto punto son más cosas buenas que lo malo que puede haber. Pero uno de los puntos importantes es propiamente las implicaciones que tiene la privacidad de nuestra información. Y en esto vienen temas, pues, como ser Big Data, como ser, y aparte de inteligencia de negocios propiamente, y como el debate o el hecho de que podríamos hacernos una pregunta, por ejemplo, ¿qué gana empresas como Google, por ejemplo, permitiéndonos hacer búsquedas en los diferentes buscadores? O qué gana empresas como Hotmail, empresas como Yahoo. ¿Qué creen ustedes que puedan ganar estas empresas al prácticamente nosotros poder navegar libremente en la información que ellos tienen? ¿Quién me podría decir? O si es que ganan algo. Información sobre sus consumidores. Información, muy bien. Es decir, para nosotros, muchachos, que nosotros escribamos, por ejemplo, nuestro nombre, edad, como que es información irrelevante. Muchas veces se vuelve información irrelevante, pero para estas empresas es realmente valioso, porque todo esto se almacena en grandes bases de datos, o sea, el Internet trae consigo, ya vimos el concepto, es red de redes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que y información como tal no solamente se almacena en un sitio, se almacena en muchos sitios. Y estas empresas lo que hacen es ir acumulando toda esta información para luego vender a compañías, por ejemplo, de publicidad o otro tipo de compañías, ¿verdad? Algo muy importante es que por medio de Internet, ellos, o básicamente por medio de todas esas búsquedas que nosotros hacemos, se pueden ir viendo lo que son las tendencias a nuestros gustos, a nuestros pasatiempos. Es decir, todo esto que para nosotros, como les digo, puede ser algo insignificante, pero que realmente para estas empresas es información muy, pero muy valiosa. Entonces, ahí vale la pena pues hacernos esas preguntas que tenemos ahí, si realmente es correcto que estas empresas, por ejemplo, recopilen ese tipo de información. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando muchas veces estamos en algo y nos dice, bueno, tienen que aceptar estas cookies o tiene que primero permitir que el sitio pueda ver su ubicación actual.
y muchos usuarios únicamente lo que dicen es permitir, porque a ellos les surge ver información, pero no ven lo que está detrás de todo eso. Entonces, ahí vienen esas preguntas, si realmente es permitido, si éticamente es permitido que ellos puedan tener acceso a nuestra información, si hay algo que realmente nos proteja, algún derecho que nos proteja a ese tipo de, por ejemplo, de que nos toman prácticamente información y realmente no nos están pidiendo permisos, entre comillas. Sin embargo, el problema es que no nos piden permiso, es que nosotros no leemos, porque desde el momento que le damos clic en aceptar, estamos aceptando, estamos nosotros confirmando esa información. Entonces, lo importante es tener ya conciencia y no solamente ser como los usuarios estándar, podríamos decir, que únicamente lo que nos interesa es información que nos puedan dar y no nos fijamos en la forma de obtener esa información o a qué estamos dando a aceptar al momento de obtener esa información. Tenemos también otra parte que son los riesgos de la delincuencia de alta tecnología y las dificultades de mantener seguros los datos. Para el área de tecnología, jóvenes, siempre ha sido un gran reto. Mucho más ahora que tenemos lo que es ingeniería social, donde básicamente no es más que simple y sencillamente ir donde aquellas personas que son más vulnerables para poder tomar información que se necesita. Para esta parte siempre me gusta hacer alusión a un tema de... No sé si ustedes alguna vez vieron una película, realmente el nombre no me recuerdo, pero era con Leonardo DiCaprio, creo que era, de Titanic. Y era de un muchacho de 17 años que era un genio con la falsificación de cheques. No sé si ustedes lograron ver esta película. Resulta que este muchacho venía y estudiaba muy bien a los bancos. Él iba a los bancos y iba a cambiar los cheques. Pero él no iba donde cualquier cajera o cajero, sino que él primero veía quiénes eran los cajeros más inexpertos, aquellas personas que estaban en entrenamiento, aquellas personas que de alguna manera sacándoles plática, agradando, podían sacar información. Esa es ingeniería social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso es los peligros más grandes que nosotros podemos tener como informáticos. Porque, ¿qué pasa? Las empresas invierten, muchachos, en sistemas de seguridad, invierten en comprar Fortinet, invierten en pagar incluso un ingeniero que se encargue propiamente de la seguridad de la empresa. Y básicamente, a nivel de tecnología, pues podemos tener toda la seguridad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente un hacker no va a estar perdiendo tiempo en estar tratando de entrar a toda esta fuerza que ponemos, a todos estos contrafuegos que ponemos, sí puede venir y, por decirles algo, enamorar a la secretaria de gerencia o a un personal clave que maneje información y que de igual manera pueda tener acceso. Hace aproximadamente unos 10 años más o menos, estaba lo que era un virus que se encargaba de encriptar todo lo que era información. Entonces, resulta de que en una empresa vino y le cayó un correo a un usuario normal. El usuario viene y eso es una de las cuestiones bien importantes. Abre el correo y en el correo decía, si quieres ver las fotos de tu amigo, haz clic en este link. Entonces vino el usuario y de repente tenía mucho tiempo libre, no sabría qué decirles, y le dio clic en ese link. ¿Qué fue lo que sucedió? Que automáticamente, como esta máquina, esta computadora estaba conectada a la red de la empresa, automáticamente encriptó todo lo que era información. Toda la base de datos quedó encriptada. Perdón, no la base de datos, sino lo que hace ese virus es que todo lo que son las carpetas compartidas, información que usted tenga en carpetas compartidas, él viene y encripta. Por ejemplo, si usted tenía un servidor, por decir algo, de imágenes, donde tiene documentos escaneados y todo eso, ella automáticamente se encripta, porque ello que encripta no es
en sí la base de datos no ya va a poder encriptar, sino que lo que ahí venía y encriptaba era ese tipo de información, archivos de Word, archivos de PowerPoint, documentos en PDF, todo ese tipo de información y lo encriptaba. Entonces viene y este virus encripta toda esa información y después ahí aparece un mensaje al usuario que le dice que si desea desencriptar esa información tiene que pagar y ya le pone todos los datos, cuánto es lo que tiene que pagar en moneda Daikon y a qué banco y todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la empresa viene y paga, no le va a dar seguridad de que realmente le devuelvan información y está siendo vulnerable, porque si lo hicieron una vez, lo van a hacer muchas veces. Entonces, ¿qué es lo mejor ahí? Buscar otro tipo de solución. Hay manera de desencriptar esos datos. Lo que sucede ahí es que cuando usted los trata de desencriptar, obviamente la información ya aparece desordenada. Es decir, si usted lo tenía con algún nombre específico, después no ya va a aparecer con nombres, sino como con caracteres y los URL de cada uno de ellos. Entonces, básicamente tiene que volver a abrir cada documento, ver de qué se trataba y renombrarlos. Y eso en el caso de los documentos que se puedan abrir. En los otros casos, pues hay muchos documentos que se dañan y no se pueden recuperar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, y acá viene esa pregunta, ¿cómo puede la sociedad protegerse contra los ladrones de información y los vándalos de alta tecnología? Otra de las preguntas es, ¿cómo pueden los legisladores crear leyes sobre un tema que están empezando a comprender? Es decir, si ellos no conocen, si ellos no saben, difícilmente van a poder aplicar algún tipo de ley para aquellas personas, por ejemplo, que hagan robo de información o para aquellas personas, por ejemplo, que hagan esto que les estaba comentando, encriptar información y después cobrar para poder desencriptar esa información. Y son preguntas que realmente nos vemos en ese debate porque realmente es importante, jóvenes, que ustedes, que van a ser futuros ingenieros en sistemas, que van a ser las personas que van a ser las cabezas de los departamentos de sistemas, de lo que es y la tecnología de información, pues van a tener que lidiar con esto y muchísimas otras cosas más, porque anteriormente era que los hackers venían, se metían y robaban información. Ahora es que no necesitan un hacker no necesita venir y estar todo el día para poder entrar a su empresa. Basta con que se haga amigo de alguien que tenga un puesto estratégico en una empresa para poder extraer esa información sin necesidad de venir y estar queriendo hacer los intentos para entrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos hemos dado cuenta como informáticos que es importante la capacitación a los usuarios y la capacitación constante. Es decir, a cada momento estáis recordando cuáles son y las amenazas que pueden tener y cómo ellos pueden alertar. Por ejemplo, mostrarles a los usuarios que no tienen que abrir todos los correos que les lleguen, ¿verdad? Mostrarles el criterio. Si ya vemos que es un correo donde trae una dirección rara, o definitivamente si es cuestión de que abre esta fotografía o te quiere ganar un viaje a China, llena estos datos, pues desde ese momento sabemos que todo eso es una información donde realmente son pantallas. No es que sean verdad, ¿sí? Entonces, esta es una parte importante que tenemos que estar claros y obviamente preguntarnos y hacernos esas preguntas bien conscientes y tratar de buscar una respuesta. ¿Cómo podemos hacer realmente para poder ayudar? Y la mejor manera, muchachos, es teniendo usuarios capacitados, teniendo usuarios que sepan cuáles son los peligros que pueden haber y sobre todo que hay muchas alertas en las cuales nosotros como informáticos podemos identificar. Por ejemplo, ver los comportamientos de los usuarios, estar haciendo auditorías periódicas, irnos, sentarnos en frente de las computadoras de los usuarios, revisar cuáles han sido el historial de ellos, qué es lo que han estado accediendo. Si bien es cierto, eso lo podemos hacer remotamente, pues siempre es importante que el usuario nos vea que nosotros estamos haciendo una revisión periódica. Y hacerlo y de esta manera poder evitar
posibles dolores de cabeza que podemos tener, ¿verdad? Y muchas veces que nos pueden costar incluso el despido o que básicamente nuestro puesto esté entredicho. Tenemos también la dificultad de definir y proteger la propiedad intelectual en una era en la que todo es digital. Y esta es una parte importantísima. Ya nosotros hemos visto cómo ha ido evolucionando y hemos visto que a partir de 1995 nace una nueva era en la cual ya es una era donde la comunicación, la telecomunicación como tal, es un punto fundamental. De ahí para adelante, muchachos, pues básicamente todo está digitalizado. Hemos visto incluso cómo las empresas hoy en día están migrando a tener toda su información en la web. Vemos cómo el Internet de las cosas cada día va tomando más valor. A tal punto, jóvenes, que va a llegar un momento en que nuestra alacena, todos los productos van a tener un chip encriptado y este a su vez va a identificar cuando ya un producto ya esté por acabarse y automáticamente va a hacer el pedido al supermercado, sin que nosotros siquiera hagamos algo. Entonces, ojo, es cierto, nos están facilitando la vida, pero ¿cuánto nos estarán facilitando la vida? ¿Será realmente eso? Entonces, aquí vienen preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿qué derechos tienen los creadores de la propiedad intelectual? En el sentido, y este es un punto en el que ustedes ahorita, vamos a dejar un tiempo para que ustedes en grupo como tal, se puedan reunir y lo puedan armar, lo puedan formar y contestar esa pregunta. ¿Qué derechos pueden tener los creadores de la propiedad intelectual? ¿Es un crimen o es criminal un joven que copia canciones desde la web? ¿Qué creen ustedes ahí, muchachos? ¿Será criminal una persona que copia canciones desde la web? Legalmente sí. Legalmente sí, así es. Ingeniera, pero es que mire, es que es muy caro comprar y así, pero chicos, propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos también en una sociedad donde lo malo lo vemos como bueno y lo bueno lo vemos como malo o extraño. ¿Sí? Disculpe, Entonces, Lick. Yo dígame. pienso que legalmente está mal hacer eso, pero obviamente no se puede controlar lo que se hace en Internet. Ajá, fíjese que ese punto de lo que usted dice es un punto interesante. No se puede controlar lo que hacemos en Internet. Ahora, y la pregunta está, no es tanto si se puede o no se puede controlar, sino qué tenemos que hacer nosotros. Porque al final nosotros somos los responsables, somos nosotros los que damos clic en aceptar a todo y ni siquiera vemos qué es lo que se está tomando en cuenta. ¿O me equivoco, chicos? Y les pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Qué es lo primero que hacen cuando van a una comida rápida? Vamos a ver, chicos. O a cualquier restaurante. ¿Qué es lo primero que hacen? Si no andan datos. Ajá. ¿Qué hacen, chicos? Ver el menú. Pido mi orden. Ajá. ¿Seguro que eso es lo que hacen? Revisar el menú. ¿Seguro? Generalmente las personas se conectan al Wi-Fi, ¿no? Eso. Exacto. Muchos dicen, no, lo primero que hago es pedir comida. Sí, ajá. ¿Y qué es lo primero que hacemos realmente? Siendo honestos. Si no andamos datos en nuestros celulares, lo primero que hacemos es buscar y tener acceso a Internet. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes se quieren conectar, ya les apareció una validación que les dice que para poderse conectar solo tienen que llenar una pequeña encuesta. ¿Sí o no? ¿Qué les piden en esa encuesta, jóvenes? Número de teléfono a veces. Nombre, ¿qué más? Número de teléfono, ¿qué más? Correo, Yo me acuerdo, ¿cierto? cuando me conecté a internet Edad. creo que fue, me pidieron datos generales. Exacto. Pero datos generales,
que para nosotros por sí solos no tienen una importancia. Ya vimos también en los modelos de cuando hablamos cuál es el proceso o cuál es el proceso básico de una computadora, teníamos entrada, proceso y salida, ¿correcto? Pero, ¿qué son las entradas? Son datos. Entonces, un dato por sí solo no tiene mayor significado, pero cuando ese dato lo convertimos en información y lo convertimos en una estadística, en decir, ok, vamos a ver cuáles son los rangos de edad en que, por ejemplo, a la gente le gusta comer una Whopper o le gusta comer este tipo de comida. O cuáles son más o menos las fechas en que las personas vienen, tenemos más fluidez de clientes. O cuál es el gusto que más le gusta a Julianito de tal. ¿Sí? O sea, toda esa información para nosotros no es tan valiosa porque es nuestra información, ¿qué más da? Pero para esta gente es información muy valiosa. Entonces, si bien es cierto, y es muy buena la reflexión que hace poco hizo uno de sus compañeros, bueno, pero es que tampoco lo podemos restringir. Es que tampoco es restringirlo, chicos, sino es realmente estar conscientes de cuáles son los peligros que pueden haber, que son muchísimos. Yo ya pongo fíjense que yo soy muy poca para ver bueno, realmente soy muy poca para ver televisión. Pero un día, hace más o menos unos 3 o 4 años, enciendo el televisor y busco un canal donde dan como reality show, como programas que están en vivo de situaciones de personas que han pasado alguna cuestión. Pero me llamó la atención que ese programa no era un programa así tan, yo diría tan, como que era un programa fuera de lo común. No era tan sencillo el programa, tan normal. Era sobre un joven que habían establecido una relación, ¿verdad? Por más de 3 años con una persona que él físicamente no ya conocía. Era una de esas citas web donde él vino y bueno, se enamoró de esa persona. A distancia, pero se enamoró. Incluso hacían videollamadas, pero cada vez que hacían la videollamada, pues ella ponía algún pretexto para no mostrarse totalmente, sino que solo ciertas partes. Entonces, el caso es que el muchacho se crea o no se crea, porque yo en aquel momento yo decía, wow, ¿será que es tan ingenuo el muchacho? Bueno, no piensa eso, ¿verdad? Entonces, el caso es que el muchacho durante esos 3 años estableció esa relación y todo y eso. Pero llega un punto en que obviamente él quiere conocer ella en persona, porque ya quiere establecer una relación más formal con esta persona, ya ir al siguiente nivel, como decimos. Y resulta de que, para no ser largo el cuento, muchachos, él llega a la empresa donde supuestamente trabaja esta persona y resulta que la persona como tal no trabaja ahí, ¿sí? Pues él comienza a indagar más y acepta ser grabado por esta empresa para poder encontrar a esta mujer. Resulta que al final ella encuentra y se da cuenta que es una mujer que es como 30 años mayor que él, nada que ver con la imagen de esta persona, y resulta que es que esta mujer y había robado la identidad a otra mujer. Es decir, que todas las fotografías que aparecían en Facebook, toda la información que aparecía en Facebook realmente no era de ella, sino que era de una amiga de ella, de una compañera de ella. Entonces, para que se fijen, muchachos, cómo realmente tenemos que tener mucho cuidado. Han habido otros casos también. Salió otro caso de una pareja que se iba a mudar de casa y colocó en Facebook el día que se iba a mudar, a qué hora se iba a mudar, qué empresa iba a llegar a traer las cosas. Resulta que 30 minutos antes llega un carro, ¿verdad? Un camión y dice que es de esa empresa. Y la pareja viene y permite que se lleven todo. Y al final, después de 30 minutos, llega el carro que realmente era de la empresa real. Entonces, ¿qué pasa? Y la mujer prácticamente dio todo, su ubicación, dirección, cuándo iba a ser el traslado,
con qué empresa de transporte estaban trabajando, y lo que hicieron los ladrones simple y sencillamente fue adelantarse. Llegaron 30 minutos antes, cargaron todo y se lo llevaron. ¿Con qué se quedaron ellos? Únicamente se quedaron con unos cojines, con eso. Entonces, es muy importante eso, jóvenes. Por eso es importante no tomarlo todo tan a la ligera, ¿verdad? Muchas veces decimos, y eso queda ahí en Facebook o eso no. Lo que nosotros coloquemos ahí, pues tiene que ser información bien pensada, porque el día de mañana puede suceder alguna situación, puede pasar algún problema. Igual, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con cuentas como de Gmail, por decirles algo? Gmail le guarda a usted la ubicación donde usted estuvo, en qué lugar usted estuvo, con quién se conectó, a qué horas ingresó a ver información. Y usted puede ver un mapa de todo eso. A qué hora se conectó, si se conectó desde Tegucigalpa, si se conectó en Choluteca, si se conectó en El Paraíso, si se conectó en San Pedro Sula, en Copán, donde sea, ahí va a aparecer a dónde se conectó. ¿Y alguien firma eso? No. ¿Cómo capturan esa información entonces? Entonces, son puntos, jóvenes, que es importante pensarlo. Y muchos de ellos son debatibles en el sentido de que, ok, ¿es ético? ¿Es permitido? Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, los call centers. ¿Qué hacen los call centers? Ellos vienen y graban todas las conversaciones, ¿cierto? Entonces, muchos pueden decir, sí, pero eso va en contra de la privacidad. Y lo que pasa es que si hay algún problema, si hay algún cliente que se queja de algún asesor, pues ahí está el video y escuchan si realmente fue que el asesor ya contestó mal o si fue que el cliente se exaltó. Ahora, ¿es permitido eso? ¿Será ético eso y que no graben las conversaciones? ¿Qué creen ustedes, chicos? Podríamos decir que es debatible, ¿cierto? Es que en el caso de ser un trabajo, Inge, uno, por ejemplo, firma un contrato, ¿verdad?, en el que acepta esas políticas. Y más que todo lo hacen para tomar control de calidad de las llamadas, de cómo es el cliente, cómo es el trabajador. Y prácticamente es para eso las llamadas, ¿verdad? Para cuestiones de trabajo. No creo que se trate en temas tan personales. Entonces, en ese caso, considero yo que está bien. Pero ya si fueran llamadas así personales como las que uno hace normalmente, entonces sí no estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Y los demás qué piensan? La verdad que, digamos, de parte de la gente, que obviamente sí, firmó el contrato, pero la otra persona a veces no, a veces sí, depende de cómo sea la empresa, pero supongamos que sí. Entonces, en ese caso, la persona también ha accedido a que cierta información la pueda obtener la empresa, y lo que hacen ahora es que antes de decir la empresa es la que está llamando, ellos hacen como dejan un mensaje previo a la llamada que dice usted será grabado y todo el rollo, para que ellos sepan antes de iniciar la llamada. Obviamente, como dice la ingeniera, muchas veces nosotros solo o no escuchamos, solo porque queremos ya el producto, simplemente lo pasamos y permitimos todo. Entonces, desde cierto punto, como le dije la vez pasada, hace rato, legalmente, sí, en un gran porcentaje está bien, porque ellos están accediendo a ser grabados y a que la empresa maneje cierta información. Obviamente también la empresa está comprometida a que esa información, bueno, en muchos casos de la empresa, como les vuelvo a repetir, si es grande, cosas así, tienen bastante cuidado con eso a veces. Y
y ellos también se comprometen a que no, según no van a dar ninguna información personal de la persona o que pueda ser algo peligroso. Y también para eso, o sea, las llamadas son grabadas para ambos lados, así que, de nuevo, como le digo, legalmente, pues estaría bien. Pero también para esa forma de rendir, de medir el rendimiento sea el cliente o el empleado, debería haber un tipo de plataforma para evaluar ambos lados, no directamente grabar la llamada. Sí, también hacen eso muchas veces, digamos, dejan los, ¿cómo se le llama eso? Service. No me acuerdo, es como una encuesta para ver si la persona lo atendió bien, cosas así. Y pues del lado de la gente, pues la empresa la que, creo que de la misma grabación, ellos pues ya toman cómo le fue, porque, digamos, yo estuve trabajando también en un centro de llamadas y ahí eso es lo que hacían, calificaban la llamada los supervisores míos y la otra persona también me calificaba a mí. Entonces, el supervisor es también como para defender a ambos o ser como un intermediario un poquito más imparcial, ¿verdad? Imparcial, sí. Para ser un mediador imparcial y que ya si hay que escalar la llamada, pues tiene que ser el supervisor que decida si sí o no va con el jefe pues, de los supervisores, que el manager, el floor manager le dicen. Muy bien, chicos. Y la verdad es que este es también un tema bastante debatible, si es ético o no. Puede ser de que, no sé si ustedes han escuchado este dicho que dice, el fin justifica los medios. Puede ser de que sea por una razón justificable y que hasta cierto punto, tal y como mencionaba uno de sus compañeros, pues decir, bueno, es cuestión de trabajo, no se ve nada malo de que lo graben. Pero eso no quiere decir que no esté en contra de los derechos propiamente de la persona como tal. Entonces, podemos ver de que de todo tal vez no es de totalmente ético, ¿verdad? Porque el hecho de que nos digan, y ojo con esto, mire, su llamada está siendo grabada o su llamada va a ser grabada, realmente no es que quita o exime de una responsabilidad como tal. Entonces, creo que es un tema un tanto debatible en el sentido de que muchos lo pueden ver como algo que es válido, es ético, no quiere decir que sea incorrecto, pero también otros lo podrían ver como algo que no es ético, ¿verdad? Ahora, mi punto, y este es muy en particular, jóvenes, es que hay que diferenciar entre algo que es ético a algo que realmente puede ser justificable o correcto hasta cierto punto, ¿verdad? O válido. Y para esto, pues yo voy a ponerles un ejemplo. Un hombre viene, ¿verdad? Y estaba en el supermercado, estaba haciendo una fila y en eso ve que a una persona se le cae el monedero. Entonces viene él y va corriendo a donde esa persona para entregarle el monedero, ¿ok? Entonces, viene y la persona muy agradecida dice, esto hay que incluso sacarlo por la televisión, porque lo que usted hizo fue un acto de honestidad, de honradez. Entonces, y él dice, si me permite, pues vamos a hacer unas tomas para presentarlo en un canal de televisión. Entonces vino el hombre y él dijo, no, por favor, no lo haga. Entonces ella dice, ¿pero por qué? Ella dice, si usted me devolvió el monedero. Ella dice, y la gente tiene que saber que hoy en día todavía existen personas que son honradas y que son honestas. Entonces viene y ella dice, no, lo que pasa es que no ando con una persona que no es mi esposa. Entonces yo les pregunto ahí, muchachos, ¿qué era él? ¿Era honrado? ¿Era honesto? ¿O tenía ambas virtudes? ¿Qué creen ustedes?
Yo pienso que era honesto, pero para ser honesto no debió ser honrado. Por ejemplo, andar con otra persona que no es su esposa, pero así lo dijo. Le hubiera dicho, no, no quiero que lo hagan, sino que le dijo, no quiero porque ando con otra persona que no es mi esposa. Pienso que era... Hola. Chicos, ¿están ahí? Sí, pero creo que se le mutió. Ah, ok. ¿Y los demás qué opinan? Yo creo que ninguna de las dos, porque ser honesto es como va bastante relacionado con la verdad y en fin, eso es lo que yo percibo, que va relacionado bastante con la verdad. Entonces está engañando a su esposo, está mal, y honrado lo busqué y dice que actúa rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. Entonces al hacerle lo que le hizo a su esposa, pues ninguna de las dos, según Muy bien, no estaba excelente. bien, ¿no? Es decir, la persona actuó bien y podríamos decir, si nos preguntan, podríamos decir, la persona era honrada, ¿sí? Y muchos podríamos decir, sí era honrada, pero no era honesta. Era honrada porque devolvió el monedero, pudiéndose haber quedado. Y no era honesta porque realmente pues no estaba siendo de todo honesto, ¿verdad? Ahora bien, tal y como dice su compañero, siempre es importante ahondar un poquito más en la cuestión y que cuál es el verdadero significado de honradez. Entonces, si vemos el verdadero significado de honradez, nos damos cuenta que esta persona pues no era ni honrada ni era tampoco honesta. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que eso muchas veces sucede con la ética, muchachos. Muchas veces podemos ver esas cosas y por eso es que hacía mención a esto, que muchas veces hoy en día en nuestra sociedad vemos cosas que parecieran que fueran buenas, pero que realmente son malas, y cosas que son buenas, pero que ya pintan como malas. Entonces, en este sentido, pues tenemos que tener mucho este cuidado. Miren, muchachos, ustedes van a trabajar en una área que es sumamente sensible. Ingeniería en sistemas es una área donde ustedes son los responsables de resguardo y protección de información, mejor dicho, de la base de datos. Y de todos los sistemas que ellos tengan como empresa, ustedes son los que se tienen que encargar de la gestión de esos sistemas. Y la gestión significa no solamente el momento de almacenar información, sino la calidad de información que se va a capturar, cómo se va a hacer y cuál es la protección o la seguridad que nosotros vamos a tener para resguardar esa información. Y acá implica y tiene mucho que ver el tema de la ética. Porque siempre van a haber distractores o pueden haber distractores y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos implicaciones, problemas sociales y éticos. ¿Cuáles son los riesgos de los fallos de los sistemas informáticos? Aquí vamos a otro punto. Anteriormente era cómo vamos a protegerlo o si es válido o no es válido el que nos pidan información y que muchas veces no estamos ni siquiera claros de qué es lo que nosotros aceptamos o cuáles son los términos propiamente del contrato, porque no somos abogados. Entonces, esto es una parte, pero también viene la otra parte de qué sucede cuando fallan los sistemas de información. Por ejemplo, ¿quiénes son los responsables de una pérdida monetaria o de una vida humana, provocadas por los errores de software? Y muchos me pueden decir, ingeniera, pero qué trágica que es usted. No, muchachos. Por ejemplo, los sistemas hospitalarios son sistemas en los que se lleva toda la trazabilidad de un paciente, todo el historial médico de un paciente. ¿Se imaginan ustedes que un médico grabara o pusiera en la nota médica de que el paciente es alérgico a un medicamento y por alguna razón, por alguna falla en el sistema o porque cuando le dio guardar en ese momento se fue la energía y no se guardó nada, pero como el usuario no sabe, según él lo guardó y resulta que no lo guardó? ¿Y qué pasa si después inyectan a ese paciente el medicamento del cual es alérgico? Se puede hasta morir. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en quirófano o en áreas como en UCI, cuidados intensivos, donde información es importante, es fundamental y ahí estamos hablando de vidas humanas.
¿Se imaginan ustedes que, por ejemplo, a una persona y entreguen los resultados equivocados? Que sean de otra persona y se los entreguen equivocados. ¿Se imaginan? Y a carga emocional, lo que puede suceder con esa persona si de repente le dicen que tiene una enfermedad grave y resulta que no es así. ¿O qué pasa con la otra persona que sí tiene ya enfermedad grave y le dicen que no está enfermo? Entonces, estamos hablando de que esos errores son críticos, porque no es lo mismo que nosotros vengamos, abramos nuestra computadora, saquemos todas las piezas, después que vamos a volver a armar y resulta que nos sobró un tornillo. Nunca es igual, chicos. Como sea, es un equipo y se puede recuperar, pero la vida humana y las personas como tal, definitivamente no. Y cuando ponemos nuestras manos en estos sistemas, tenemos que garantizar que realmente no se den fallas y que si sucede alguna falla sea mínima. Y lo mismo sucede, por ejemplo, se imaginan ustedes que se genere una factura y que resulte que en la factura esté tomando los precios erróneos o esté tomando a todos les esté dando descuento cuando no les tiene que dar a todos descuento y se van dando cuenta del error un mes después. ¿Qué va a pasar con todo ese dinero que se perdió o se dejó de percibir solo por un error? De repente por un parámetro, por algo que no pusimos, puede costar mucho, muchachos. Entonces, otra de las preguntas que es importante que siempre nos hagamos es ¿qué derecho tenemos cuando compramos y usamos un software? Es decir, no por el hecho de que yo compré la licencia, yo puedo hacer lo que yo quiera. Siempre hay sus restricciones. No es que voy a comprar el software para una computadora y yo voy a instalar en 20 computadoras más y voy a querer que en las 20 computadoras más tener una licencia. Entonces, eso es importante. ¿Cómo podemos como sociedad protegernos a los desastres del software? ¿Qué ideas se les ocurre a ustedes, muchachos? Cuando decimos, ¿cómo podemos protegernos como sociedad ante los desastres que pueden haber? Desastres que muchas veces no solo son propiamente del software. Recordemos que también pueden existir desastres naturales y estos implican directamente también en nuestra información. Pero ¿qué sucede? Imagínense ustedes, y se lo pongo así, ¿qué pasa si se pierde el histórico de una empresa? ¿Qué creen ustedes que pasaría si se pierde el histórico de 5 años o de 10 años de una empresa? ¿Qué creen ustedes que pasaría, muchachos? ¿Quién me puede decir? ¿Creen que pasaría algo? Yo creo que, bueno, sí, porque creo que produciría como un efecto de dominó, porque habría pérdidas monetarias, que es muchas veces lo más importante para la empresa. También pérdida de los clientes, que después va a representar pérdidas monetarias. Y también, bueno, que casi todo representa eso, porque imagina que se arruine un servidor y que no tenía ningún backup. Entonces eso también van a tener que volver a comprar otro, a volver a hacer todo el sistema. Y bueno, como le mencionaba, hay varias situaciones. Lo más probable es que me esté saltando varias. No, muy bien, excelente participación. Miren que algo muy importante, muchachos, de esta parte y que es, podríamos decir, fundamental, es el hecho de ver un poco más allá de situaciones que pueden ser un poco, podríamos decir, ambiguas. Es decir, situaciones como cómo protegernos ante desastres naturales, cómo proteger nuestro software ante algún desastre que pueda haber. Y conforme va pasando el tiempo, muchachos, puede ser que hay muchas cosas que vamos aprendiendo en el camino y que han servido de mucha experiencia. Pero yo he conocido empresas, por ejemplo, en las que han llegado, son empresas que, por ejemplo, trabajan hasta el día viernes, han llegado el día lunes y aunque dejen todos sus servidores apagados, pues resulta que una de estas empresas vino y ese lunes
encendió su servidor y resulta que no encendía. Y ahí estaba toda la información de la empresa. Y esta empresa era una empresa que daba consultorías a otras empresas. Entonces, y estoy hablando más o menos de 2005, más o menos. En ese tiempo, pues, los servidores tenían ya incrustado lo que era eyector de cintas, porque los respaldos se hacían en cintas. Entonces, resulta de que se trató de ir con otro servidor, exactamente el mismo modelo, y resulta que cuando se mete la cinta, se dan cuenta que está dañada. Y nadie había hecho pruebas, nadie había revisado. Cuando se pide información a la casa matriz, que en ese momento estaba en Tegucigalpa, se dan cuenta que los respaldos de hace un mes, o sea que la base de datos hacía un mes que no se había sincronizado. Ahora les pregunto yo a ustedes ahí, ¿quién será el culpable? ¿El coordinador que estaba en San Pedro Sula o el gerente de sistemas que estaba en Tegucigalpa? ¿Quién creen ustedes que sea ahí el responsable? ¿Cómo se quemó el servidor? Se quemó porque ese fin de semana hubo una tormenta eléctrica y los tomas no tenían polvo a tierra, entonces básicamente ahí se quemó, aunque el servidor estaba apagado, muchachos, pero estaban los cables de red conectados. Bueno, estaba el cable de red conectado a la tarjeta y por ahí, como son conductores de energía, por ahí fue que bueno, ingresó el voltaje. Entonces, y la pregunta es, ¿quién será el responsable ahí? Todos los que son todos los de informática de esa empresa y la empresa como tal, ¿quién sería el responsable de que no existiría un respaldo? El ingeniero, porque es el que lidera el departamento, sea donde esté, tiene que estar a cargo de distribuir los roles a cada equipo y estar al tanto de la información de la compañía. Ajá, muy bien. ¿Quién más? Para mí que, digamos, si yo estuviera en la situación, yo creo que no me gustaría que me culparan a mí, pero la verdad es que el departamento de informática es al cual le pagan para que todo lo que es referente a la informática esté trabajando bien y pues también de que esté bien cuidado contra cualquier cosa que pueda pasar, aunque muchas veces como somos humanos se nos va a pasar algo y pues sí, eso pasa, puede pasar. Entonces, pero sí, yo pensaría que fue el departamento de IT. Porque ellos también, bueno, les están pagando para que cuiden todo eso, es algo, bueno, es importante y aunque ellos sientan que no es suficiente, yo creo que ellos ya saben el contrato y todos los términos, ¿no? Entonces tendrían que haber anticipado la mayor parte de problemas que pudieran surgir y pues en ese momento no lo hicieron. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Yo también pienso que el departamento de los ingenieros informáticos o ingenieros de sistemas, porque en primer lugar a ellos los contratan para que puedan verificar que la base de datos esté bien respaldada y cuidada, ¿no? Son como los que se manejan esa parte de la tarea, así que ellos son responsables de manejar el cuidado de la información, creo yo. Muy bien, chicos. Algo muy importante como futuros ingenieros en sistemas es siempre ver todos los lados de la moneda, es decir, no solamente podemos ver una parte de la moneda como tal, sino ver todas las situaciones que pudieron provocar esto. Si bien es cierto, y los primeros responsables de salvaguardar información son el departamento de IT. Ahora bien, en todo caso, si ponemos a la persona que se encargaba en San Pedro con el jefe de Tegucigalpa, pues obviamente cae mucho más en la persona de Tegucigalpa, porque el jefe como tal, pues si se centralizaba la información y se estaba realizando un respaldo,
quienes eran los encargados de velar porque se estuviera realizando ese respaldo de forma automática, pues era obviamente, pues básicamente la oficina central, ¿verdad? Porque ahí era donde estaban las personas que se estaban encargando de eso. Sin embargo, eso no exime de responsabilidad indirectamente también a la persona que estaba administrando en San Pedro Sula por el hecho de que de alguna manera tenía la responsabilidad de vigilar que el respaldo que se estaba realizando en cintas, pues que realmente funcionara, ¿verdad? ¿Y cómo lo puede hacer? Pues el proceso de hacer una revisión, de ver si realmente se había realizado el respaldo, estar restaurando de forma periódica para ver si se puede restaurar, si no va a haber ningún problema. Entonces, lo que indicaba con todo este problema, que fue un aspecto donde sucedió realmente qué podíamos hacer con el sistema, con el software, qué seguridad se tenía. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Que no solamente tenían responsabilidad ellos, sino también la empresa como tal. ¿Por qué? Y aquí es el punto que yo voy. ¿Por qué la empresa? Porque acuérdense que el departamento de IT está sujeto a los recursos que la empresa le dé. Y si el jefe, por ejemplo, de IT había hecho una propuesta y había puesto de que se necesitaba un canal redundante o que ya el servidor, por ejemplo, ya no se podía seguir haciendo réplicas de forma automática, si el gerente hacía esto y la empresa no quiso ayudar o no quiso proporcionar lo que es el dinero para poder solucionar ese problema, pues el problema realmente no recaía directamente en el IT de ninguna de las dos, ni de la principal ni de la sucursal, sino que si había ese respaldo, pues el problema era más de la empresa, propiamente del gerente general, que del mismo gerente de informática. Ahora, ¿qué pasa si el gerente de informática o el jefe de informática en ningún momento hizo ver el problema? En ningún momento reportó que si sucedía algo, podía pasar algo. Entonces ahí sí recae toda la responsabilidad sobre el jefe y sobre la persona encargada, en este caso, en la sucursal donde se dio el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá, muchachos? Que debemos de ser precavidos, en el sentido de que como informáticos vamos a tener muchísimos retos. Y yo siempre he dicho, y como se lo dije el primer día de clase, no se van a aburrir, eso es seguro, no se van a aburrir. Durante los 20 y tantos años que tengo de experiencia en el área de informática, y les puedo decir que nunca me he aburrido en ningún trabajo. Es más, toda la vida he tenido nuevos retos y nuevas formas de hacer las cosas y bueno, y ha sido una experiencia muy bonita. Pero, ojo con esto, pero eso no quiere decir que no lleva consigo esas responsabilidades. Ante un desastre natural, cualquiera podría decir, pero ¿qué culpa tengo yo que cayó un rayo? ¿Qué culpa tengo yo que pasó algo? Sí, tenés culpa. Claro que sí. Porque el responsable de velar por información sos tú, que eres el de informática. Ahora, si yo como responsable de informática puse todo de mi parte, hice las observaciones en tiempo y forma, pues entonces ahí ya no soy yo el responsable, sino que es y las otras y empresas que pues no hizo caso omiso a mi recomendación y bueno, ya una vez que sucedieron las cosas, entonces ahí ya no es culpa de nosotros, sino propiamente de eso, de esas empresas. No sé si hasta aquí, jóvenes, tienen alguna pregunta. De mi parte, claro. Muy bien. Y las amenazas de la automatización y la deshumanización del trabajo. Miren qué interesante. Y acá vienen unas preguntas que también es importante que nos planteemos. ¿Qué derecho tiene el trabajador desplazado? Si hoy les digo a ustedes, jóvenes, o mejor dicho, no sé si ustedes vieron esta película de Charlie, de la fábrica de chocolate. ¿Ustedes ya vieron, chicos? Sí. Ok, Sí, ¿qué pasó con el papá de Charlie? Lo despidieron porque una máquina
hacía más rápido su trabajo y lo reemplazó. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso, aunque pareciera, podríamos decir, pareciera algo como chiste, realmente no lo es, porque sí sucede que muchas veces, y nos hemos encontrado con esos casos que encontramos usuarios que están renuentes al cambio, porque dicen, no, si implementan ese sistema, seguro me van a despedir. Así, seguro me van a despedir. Entonces, como que es de mucho, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué hacer con estas personas que de una u otra manera, sí, es verdad, se van a tener que despedir o se van a tener que mover o se van a tener que readecuar en otro puesto o se van a tener que adaptar al sistema? Entonces, muchas veces, muchos usuarios, cuando usted llega y va a implementar un sistema, pues va a encontrar mucha resistencia al cambio porque les da miedo perder su trabajo, les da miedo adaptarse al nuevo sistema, están muy cómodos como estaban trabajando anteriormente, que de repente todo lo hacían manual, y esos son los retos que también ustedes van a tener en esta carrera. También decimos ¿qué debe pesar más, el derecho de un trabajador a su privacidad o el de un empresario a leer correos electrónicos de un empleado con vista a vigilar sus acciones? ¡Wow! Ingeniera, ¿y es que se puede hacer eso? Sí, claro que sí se puede. ¿Es correcto? ¿Es permitido? ¿Qué contestarían ustedes ante eso? ¿Tiene derecho la empresa a revisar los correos? Si estamos con nuestro correo institucional, ¿tendrá derecho como empresa? Sí. Sí, tiene derecho. ¿Es correcto? ¿Es ético? ¿Podrá ser ético? Es decir, sí puede ser correcto, sí, porque como dueño, pues yo no estoy haciendo nada malo, sino que estoy garantizando que mi empleado realmente utilice las herramientas que le doy para poder realizar su trabajo. ¿Es ético? Estas preguntas dependen bastante de la perspectiva de las personas, la verdad, porque para unos pueden debatir que es su información como información que no deberían de ser capaz de verla, ya que, o bueno, también se puede decir la verdad que al ser de la empresa y ellos estar usando de la empresa, ya están conscientemente aceptando que la empresa tiene todo derecho a la información que manden con este. Así que yo creo que se inclinaría más a que sí, la verdad. Y la verdad que en esta situación sí tendría que ser un aspecto, aparte de correcto, podría ser un aspecto ético y es válido en el sentido, jóvenes, de que como empresa, pues obviamente en horario de trabajos, pues y las herramientas que la empresa nos da deberían de ser para el trabajo. ¿Okay? Ahora, si ya lo utilizamos para otros aspectos, pues está nuestro correo personal, que ojo con eso. Una cosa es que revisen el correo de empresa como tal, que eso sí es válido, porque incluso quien tiene los accesos al servidor y todo de correos, pues es la empresa. Y otra cosa es revisar los correos personales. En este caso específicamente está diciendo el correo propiamente de empresa, si fuera así. Ahora, si es ahora un correo privado, es decir, su cuenta privada, ¿estaría válido eso, jóvenes? ¿Estaría éticamente permitido? Sí, no, tal vez. ¿Qué creen ustedes? Si es mi privada, no, porque esa es mía con mi información personal que quiero mandar a ciertas personas, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces allí nosotros pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con eso. Muy bien, chicos. Y a otra pregunta nos dice, ¿cuál es el papel del gobierno sobre la protección de los derechos del trabajador en un puesto de trabajo de alta tecnología? ¿Qué contestarían ahí, chicos? Yo creo que es importante y tiene que
tiene que estar ahí, digamos, porque hay leyes como o también derechos humanos, derechos, bueno, en este caso derechos del trabajador, y el gobierno es el que, bueno, hay una cierta parte del gobierno que se encarga de que eso esté funcionando de una buena manera. Si llega un trabajador diciendo que le están violentando sus derechos, en ese caso ellos tendrían que actuar y ver qué es lo que está pasando, y si es cierto lo que está diciendo, porque sí pueden, aunque haya cometido un error y borrado toda la información de la empresa, pero que sigue teniendo esos derechos, o sea, no se le van a borrar. Obviamente que hay ciertas ciertos párrafos que podrían establecer cierta información que ayuda para ver cómo la empresa va a ejecutar sus movimientos si pasa algo así. Y en ese caso, pues para mí también debería entrar el gobierno para proteger a los derechos del trabajador, porque el que la empresa ponga algún contrato tampoco significa que es del todo legal, o podría no serlo, porque a veces puede pasar, siempre hay una con ética y sin ética, así que podría pasar, y creo que el gobierno debería siempre de actuar, obviamente, de nuevo, imparcialmente. Sí, exacto. También es un tema de mucho debate, chicos. Si el gobierno es que debería de hacer algún tipo de regularización. De verdad que ante esta pregunta me llamó mucho la atención lo que decía uno de sus compañeros. Bueno, es que es dependiendo de qué punto lo veamos o de desde qué parte lo estemos viendo. Si como empresarios, si como empleados, si como empresa, de qué lado lo estamos viendo, ¿verdad? Sin embargo, no podemos dejar por fuera la importancia que tiene el gobierno ante estos temas, y realmente que para poder estandarizarlos y para poder hacer muchas restricciones. Por ejemplo, el caso de la firma digital, que fue un tema bien controversial, en el sentido de que fue un tema en el que se decía, bueno, ¿será que los expedientes médicos está permitido lo de la firma digital? ¿O será que la firma digital para documentos, podríamos decir para documentos empresariales o cualquier tipo de esto? Entonces, muchos podríamos decir, bueno, ¿es permitido o no es permitido? Realmente, jóvenes, en este sentido, realmente sí es un tema en el que sí el gobierno, pues obviamente se ha involucrado, se tiene que involucrar, y eso mismo pasó con lo de la firma digital, pues hasta el punto de que hoy en día sí es permitido para muchos documentos lo que es la firma digital, ¿verdad? Pero esto siempre tiene que pasar por una regulación propiamente del gobierno como tal. Y tenemos también otros puntos como son los riesgos de los fallos de los sistemas informáticos, y aparte de que quién es responsable de una pérdida monetaria, una vida humana, todo eso que ya habíamos visto. Y aparte de los peligros de una total dependencia de la tecnología. Aquí tenemos una parte que dice, bueno, como sociedad somos unos adictos a las computadoras. ¿Qué creen ustedes, chicos? Yo creo que sí, yo sí, pero paso bastante tiempo como estábamos hablando de que existen no solo un tipo de computadora, sino que varias, entonces paso el rato aquí en la computadora, en el teléfono, tablet y así. Entonces yo diría que sí, en gran parte. Sí, da pena admitir la verdad, pero yo también gran parte del día paso en la computadora haciendo diversas actividades. Así es, muchachos. Y eso es a nivel, podríamos decir, no solo nacional, sino a nivel mundial. El hecho de que sí somos hasta cierto punto, dependemos mucho, no solo de las computadoras como tal, sino
de todo aparato que nos permite podernos conectar a Internet o poder tener una comunicación fluida en todo momento. ¿Deberíamos cuestionarnos y a innovación tecnológica antes de embarcarnos en ella? ¿Qué creen ustedes en eso, muchachos? Y miren que la segunda y la tercera pregunta es más interesante. ¿Podemos construir un futuro en el que las computadoras nunca tengan preferencia sobre los humanos? Yo creo que sí, porque ese caso, digamos, hay que regularizar esa parte, porque, bueno, creo que la vida de un humano, pues, mucho más importante que cualquier tecnología que pueda existir. Yo creo que, digamos, porque eso es, podríamos verlo desde la perspectiva que alguien estén poniendo, qué sé yo, la vida de un familiar por sobre, perdón, la vida de un tipo de tecnología sobre un familiar y que quieran favorecer a la tecnología, no sé, y esa persona va a decir que no, o sea, tal vez pueda antes que sí, pero como es a él, entonces ya va a decir que no. Entonces, en ese caso yo me pondría como que en el lugar de todas las personas a las cuales les puede afectar y lo pongo a los humanos por sobre la tecnología. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más, chicos? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Sirve como para filtrar grandes masas de información y que esos procesos sean automatizados sin la supervisión de una persona. ¿Pero qué ha pasado últimamente con la inteligencia artificial? Se va volviendo más y más inteligente a medida que las tecnologías se desarrollan. Se han creado robots para facilitar las tareas en el hogar o en cualquier otro ámbito. ¿Y qué ha sucedido con las personas? Se les ha eliminado las tareas, se les han dejado las tareas a los robots en muchos casos. ¿Y eso no podría provocar en un momento dado de que hasta cierto punto y la tecnología, o mejor dicho, las computadoras lleguen a ser una preferencia ante las personas? Pregunto. Para alguien así, para un empresario es mucho mejor que estar pagando a tantos empleados, tener un sistema de cómputo, una informática bien dotado para facilitar sus ventas y todo lo demás. Sí, en ese caso estoy de acuerdo, creo que sí puede pasar eso. Tal vez trabajos más simples. Se reduce el recurso humano y se automatizan los procesos dentro de las compañías, aunque es un punto negativo porque más personas van a estar sin trabajar. Sí, eso iba a decir, trabajos simples muy probablemente desaparezcan, como debe ser tal vez trabajar en un restaurante de servicio de comida rápida, tal vez lo pueda realizar algo parecido, con una inteligencia artificial bastante avanzada en un futuro, y tal vez no muy lejano. Muy bien, excelente, chicos. Bueno, muy mi opinión personal, yo pienso de que sí se puede construir un futuro en que las computadoras pues no tengan una preferencia sobre los humanos. En el sentido, muchachos, que si bien es cierto, tenemos lo que es la inteligencia artificial, que básicamente ha venido a sustituir muchos trabajos, especialmente trabajos repetitivos o trabajos de atención al cliente o de servicios al cliente, que propiamente hoy en día los desempeñan y los desarrollan pues los seres humanos, perdón, las máquinas. Pero
en sí y la personalidad y ser humano como tal, difícilmente, jóvenes, pues vamos a llegar a eso. Tal vez en algún futuro podría ser, es un tema debatible que podría ser, pero considero de que siempre va a ser necesario y a esencia, el ser humano como tal, esos sentimientos que definitivamente pues una máquina no los puede tener, ¿verdad? Esa conexión que puede haber o existir con otro ser humano. Entonces, se han visto muchas cosas en las que poco a poco hemos visto, en las que hay muchas actividades que antes lo realizaban las personas, los seres humanos, y que ahora lo realizan las máquinas. Pero eso nunca va a ser o no va a estar sobre la vida humana, sobre la importancia de los seres humanos como tal. Entonces, creería yo que sí se puede llegar a construir un futuro de esa manera. Ahora, en la parte que sí deberíamos cuestionarnos y las innovaciones tecnológicas antes de embarcarnos en ella, pues sí, en el sentido de que no necesariamente toda innovación tecnológica pues es necesaria o realmente para la empresa es 100% válida, ¿verdad? Pueden haber situaciones en las que realmente no sea necesario, por decir algo, el cambio de un sistema y que únicamente sea necesario un ajuste o una modificación, pero no cambiar todo el sistema como tal. Entonces, sí podríamos decir que hasta cierto punto, sí es importante siempre cuestionarnos o ver antes qué es lo que vamos a recomendar o con qué tipo de tecnología nos vamos a ir, ¿verdad? Prácticamente. Y bueno, el abuso de información como una herramienta de poder político y económico. Aquí viene un tema de igual manera que si debe la revolución informática dejar fuera a estas personas. Tiene obligaciones de compartir la tecnología e información los países y personas ricas en información con los que no ya tienen. Es decir, aquí ya vamos a temas más políticos y económicos, pero de igual manera es una herramienta que ayuda muchísimo a esta clase de personas, a los políticos, a la economía. Entonces el tema aquí es si realmente es permitido eso, que la sociedad o que los países o los demás países se enteren o tengan acceso a esa situación de nosotros como país. También está la parte de la desaparición y muerte de la privacidad, en el sentido que si podrían estar tecnologías convergentes destruir nuestra privacidad, como ya han vaticinado algunos expertos. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Es decir, va a llegar un momento en que no vamos a tener una privacidad como tal. Entonces, ¿se puede llegar a hacer algo? ¿Podríamos llegar a hacer algo, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Podríamos o no? ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero? Sí. Ante la desaparición y muerte de la privacidad, hay una pregunta que nos dice, ¿podrían estas tecnologías convergentes destruir nuestra privacidad, como ya han vaticinado algunos expertos? ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Es decir, obviamente, todas estas tecnologías que tenemos y las que están por venir, podrían en algún momento destruir lo que es nuestra privacidad. Ya nada es privado, todo es público. ¿Podría pasar eso? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer al respecto? ¿Qué creen ustedes? Da bastante miedo, la verdad, pero en un futuro podría ser posible, por ejemplo, con integración de chips a la persona, convirtiendo en un tipo de mezcla con la máquina, con las tecnologías que he escuchado por ahí. No estoy seguro que tanto pueda afectar a la vida de uno, cuánto podrían saber las empresas de lo que hace, de lo que come, las rutinas. Da un poco de miedo pensar en eso, la verdad. Muy bien.
¿Qué más, chicos? ¿Qué más podríamos decir? Yo creo que sí destruiría la privacidad porque, digamos, todo, como vaya, los micrófonos, las cámaras, muchas veces pueden ser manipuladas por diferentes empresas que dan su servicio a través de la web, qué sé yo, y si uno se descuida, pues le sacan así o videos o audios, cosas así, que es como muchas veces creo que el FBI así, digamos, le saca mucha información que es sí, teniendo vigiladas a las personas, bueno, que a ellos no sé si a todos, pero que a ellos les interesa, y de ahí pues sacan información de que si ellos quieren hacer, planeando un crimen, cosas así. Entonces, por una parte, no está tan, no lo veo tan malo, pero por otra es como que sí, no, ya se perdería esa privacidad. Creo que en cierto punto mejoraría el hecho de que todas las personas creo que tendrían un poquito de miedo de hacer algo malo, porque sí, tengo privacidad, pero muchas veces las personas quieren usar la privacidad para cosas malas. Yo creo que si yo hago algo, si estoy haciendo cosas buenas o cosas irrelevantes, entonces no me va a importar que tengan un video mío viendo Facebook, revisando Facebook así con mi webcam, pero ya es, digamos, cosa de cada quien. Muy bien, Kenneth, excelente. Así es, muchachos. Y la verdad que todos estos temas, tal y como lo vimos anteriormente, pues nos da mucho que pensar en el sentido de, ¿es conveniente o podría llegar a pasar eso? Podría ser y claro que sí, no se puede descartar. En cuanto a la difuminación de la realidad, es decir, la realidad virtual, esto podrían estos males convertirse en una epidemia el día que la realidad virtual aparezca tan real como la propia vida, o incluso mejor. Lo que sucede, de verdad, que hay muchos juegos donde prácticamente en ellos tenemos básicamente otra vida. Tenemos el tipo de pelo que nos gustaría tener y altura. ¿Podría llegar a pasar eso? Que llegue un momento en que la gente diga, no, yo prefiero vivir en la realidad virtual que en la vida real. ¿Podría pasar esto? ¿Sería posible que artistas sin escrúpulos abusaran de esta tecnología? ¿Deberían los gobiernos decidir qué es legal cuando casi nada es posible? Esta pregunta es importante y les voy a pedir que por favor esta última parte la analicen y en la próxima clase que tengamos, pues lo vamos a discutir, ¿ok? Sobre esto. Y finalmente, la evolución de la inteligencia, que era lo que decíamos. En este caso vemos qué derechos tendrán los trabajadores de mañana cuando las máquinas puedan hacer su trabajo más rápido y mejor. También es otro tema que tenemos que analizar. ¿Qué derecho tendrán las máquinas inteligentes en un mundo controlado por humanos? Y llegará un momento en que los humanos no sean lo suficientemente inteligentes como para controlar sus creaciones. También son preguntas que les voy a pedir que lo analicen para la próxima clase. Entonces, chicos, el día de hoy pues nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. De mi parte, no. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Todo claro? Todo claro. Sí, sí. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Cuídense mucho. Esta semana van a tener una actividad en línea. Va a ser una pruebita en línea, muchachos. Van a tener 2 intentos para poder realizar esta pruebita.
Así que viene un poquito de todo lo que hemos visto, más que todo para que ya se vayan preparando un poco para el examen. Esta presentación también se la voy a subir. Ayer ya subí los videos que vimos en esta semana. Y bueno, cualquier consulta que tengan o dudas, saben que me pueden escribir por el grupo de WhatsApp o me pueden enviar un correo a mi correo nazarena.idiaques@una.edu.hn. Y no sé, si no tienen ninguna pregunta, pues nos quedamos hasta aquí y nos vemos, nos conectamos el próximo lunes. Muy bien, gracias. A ustedes, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego. De nada, cuídense mucho. Cuídense, ingeniero. Igual, chicos, cuídense mucho.